Comienza la temporada número 3 de Ilustres y en esta ocasión nos vamos a encontrar con uno de los grandes maestros del dibujo. Posiblemente cualquiera de ustedes que están del otro lado hayan visto alguna de sus ilustraciones, de sus dibujos o de sus pinturas para películas. Salió de un pueblito pequeño de la provincia de Córdoba y de allí hacia el mundo. Hoy nos encontramos con uno de los personajes más interesantes e importantes de la ilustración argentina contemporánea. Con ustedes, Oscar Ciccioni. Bueno, hay personajes de la cultura que a veces uno cree que nunca va a conocer y que solo podrá tener la oportunidad de ver sus trabajos. Y en estos ciclos de Ilustres ya tuve la suerte de encontrarme con tipos como Enrique Breccia o como Luis Escapati y otros tantos maestros, Ciruelo en la temporada anterior. Y yo venía persiguiendo el rastro de un señor que tiene una carrera monumental. Él es muy humilde, pero yo lo puedo decir, que es una bestia de las bellas artes. Es el señor Oscar Ciccioni que está conmigo. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Diego? Eh, el, Qué buena presentación. Espero estar mínimamente a la altura, pero no lo voy a lograr. Mirá, esa es la humildad yo te lo digo así, te digo, de los grandes, porque la verdad que hay gente bueno, que labura y hace y punto, ¿no? Como que no tiene que ver mucho con si se cree tal cosa o tal otra. No, mira, hay una cosa que más que humildad es ser ubicada, en realidad, ¿no? Cada uno. Ajá. Porque de última puedo ser una primadona insoportable, pero, pero, pero solamente con los editores, los productores. Bueno, pero eso está bien. Ahí sí puedo llegar a ser una prima. Jamás con mis amigos y jamás con el público. Claro. Así que bueno, y la humildad, el tema de la humildad es conciencia, porque me ha tocado desde que empecé mi carrera. Yo tengo 50 años de carrera profesional, y desde que empecé mi carrera empecé a trabajar con los mejores del mundo. O sea, siempre me tocó estar en la parrilla en la Fórmula 1, ya. Entonces, estar trabajando codo a codo con lo mejor del mundo es un inevitable e irremediable baño de humildad, ¿no? Porque cuando veo a los demás hacer semejante maravilla y con la facilidad con la que trabajan, eso primero me da una envidia sana, obviamente, porque se los digo directamente. Me da envidia ver aparte del talento, las habilidades que tienen esta gente, ¿no? Verdaderamente talentoso y verdaderamente hábiles en todo lo que hacen. Todo parece que le fluye de las manos, y para mí todo sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que más que humilde, soy ubicado. Ubicado, claro. Sí. Y ahora te voy a ubicar en tu infancia. Yo sé que lo hablaste y lo contaste infinidad de veces, pero sé que mucho de tu arte tiene que ver con ese pibito que correteaba por el cementerio de locomotoras. No sé si me querés contar un poco de eso. Mira, sí, fue una parte importante de mi obra después, muchos años después, o sea, probablemente décadas después. Hay una forma de crear que es genuina, y hay otra forma de crear que es, digamos, adquirida tardíamente o un poco menos genuina. O sea, a mí me ha tocado hacer, no fue una elección mía, fue una cosa en la que fui cayendo, no, que la vida me fue dirigiendo, la vida, los editores, los productores, los directores, en
un mundo de ciencia ficción, ¿no? No me considero un ilustrador de ciencia ficción. Me considero un ilustrador fantástico, en todo caso. Pero no sé si específicamente de ciencia ficción, a pesar que soy un apasionado de ciencia ficción y he leído los grandes más. No todo, pero he leído mucho de ciencia ficción por ser apasionado. Pero yo no me consideraba un artista de la ciencia ficción. Lo que pasa es que uno puede hacer, llamémoslo ciencia ficción, uno puede hacer una ciencia ficción de la NASA, del futuro, de un montón de cosas, donde uno no ha nacido. O sea, que no es el lugar donde uno, ni siquiera uno ha tenido la oportunidad de visitar la NASA. Claro, la ves por fotos, digamos. Sí, por foto, por películas, esas cosas, pero no es algo que uno haya tocado con sus manos, donde uno haya nacido y crecido. Y en cambio, mi ciencia ficción tiene mucho o tenía mucho de esa infancia cuyo lugar de juegos era un cementerio de locomotoras a vapor, que me apasionaba, ¿no? Y yo viajé en esas locomotoras a vapor. Claro. Después, cuando se dejaron de usar, yo soy tan viejo que viajaba en locomotoras a vapor cuando era niño, bien. Pero me apasionaba ir a la estación, verles llegar, el terremoto que producían, porque eran unas moles, ¿no? Artefactos pesadísimos, que eran todo fierro. Y tenía una cosa muy atractiva, que era que en todos sus mecanismos estaban expuestos, estaban afuera. Lo único que no estaba expuesto era la caldera, todo el resto estaba expuesto. Uno podía ver cómo funcionaba. Era un poco misterioso igual, pero uno podía ver cómo funcionaba. Cuando llegaron las máquinas diésel, todas estas máquinas maravillosas a vapor fueron reemplazadas por las más eficientes máquinas diésel. Ya perdí todo el interés porque digamos que era como una caja de metal con ruedas. Claro, todo tapado. Sí, todo tapado. Habían perdido totalmente el interés. Pero como en mi pueblo había talleres de estos talleres con el roundhouse, ¿sabes? Esa especie de talleres redondos con un puente giratorio donde se metían todas las locomotoras en distintos cubículos para arreglarlo, hacerle mantenimiento. Ahí, en esos días que iban a esos talleres, habían quedado abandonadas una cierta cantidad, 10, 11 o no sé cuántas locomotoras. A vapor, y quedaron durante años y años oxidándose al sol, y ese fue mi lugar de juegos, solitario, a veces no, a veces acompañado por mis otros amigos, y si nadie me acompañaba iba solo y jugaba, y para mí eso era un universo fantástico, porque estar en la cabina de una de esas locomotoras para mí era estar en la cabina de un submarino, de un barco, de una nave espacial, de un tanque de guerra, de lo que sea, pero era todo, se podía adaptar a mis juegos, y encima correr, ir saltando locomotora en locomotora, era maravilloso. Aparte me metía por la caldera, salía por la chimenea, hacía cualquier cosa. Qué envidiable es la imaginación de los niños, ¿no, Oscar? Porque uno puede transformar con la plena percepción una locomotora en cualquier cosa. En cualquier cosa, exactamente. Y eso es una cosa que vamos perdiendo, lamentablemente, con el ser humano en general. Va perdiendo con una cosa bastante terrible que se llama, que le llaman madurez, ¿no? Que yo lo llamaría cinismo. O sea, en algún momento nos volvemos cínicos y empezamos a perder interés en ese tipo de cosas, en ese tipo de percepción. Sí. O sea, empezamos a pensar que ya lo sabemos todo y que estamos de vuelta y qué sé yo, y perdemos ese asombro, ¿no?, que teníamos de niño. Y a eso se le llama tristemente madurez, ¿no? Y yo creo que no es madurez, es haber perdido esa fascinación por el universo que nos rodea
Y bueno, y algunos, especialmente la gente creativa, sigue manteniendo una buena relación con esa parte de la infancia, que no es exclusiva de la infancia, sino que es una parte importante del ser humano, ¿no? O sea, la gente que ha seguido siendo creativa, no me refiero a los artistas simplemente, sino podemos incluir a científicos, Claro. incluir a hombres de negocios, podemos incluir a cualquier cosa que sea creativa, ¿no? Todas las ramas del arte, sin ninguna duda, y prácticamente todas las ramas de la ciencia y de la ingeniería y de la tecnología. O sea, son los que crean, son gente creativa, ¿no? Vos sabés que he leído en algún momento a Ilya Prigozhin, que hablaba de el caos y de cómo tanto en la física como en la física matemática, digamos, como en ciertas ramas o en el arte en sí, hay algo que tiene que ver con ese poder de absorción del hombre para poder, lo que es presuntamente un caos, poder ordenarlo en algo bello. Sí, porque de acuerdo a la física tradicional todo tiende al caos, ¿no? Claro. Y bueno, de alguna manera somos navegantes en una especie de océano infinito que es el universo, ¿no? Claro. Que es absolutamente fascinante. Pero cuando digo universo no me refiero a las galaxias, las estrellas, a ese universo, sino a todo lo que nos circunda, ¿no? Ese es el universo. Que ya es un montón. Nuestro pueblo es un universo. El pueblito donde nací es un universo. Entonces, a medida que vamos atravesando ese universo, digamos que los artistas, los poetas, tenemos esa necesidad imperiosa de ir dejando testimonio de lo que vemos, de lo que descubrimos, ¿no? Porque sabemos que cada uno de nosotros tiene una visión única de ese universo. O sea, yo te estoy viendo a vos a través de una pantalla y vos me estás viendo a mí a través de una pantalla, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos en esta conversación que creemos que es objetiva y que los dos estamos viviendo la misma cosa, tenemos dos puntos de vista completamente distintos. Sí, total, mediados por un aparato encima. Y estamos viendo dos cosas completamente, ¿no? Total. Pero así que, bueno, yo creo que esa es nuestra labor en este mundo, en esta vida, ¿no? O sea, explorar y dejar testimonio de lo que ven, de alguna manera. Y volviendo a esta cosa de las locomotoras oxidadas y todo eso se reflejó luego en mi obra, digamos, como ilustrador, que no es larguísima, no es tampoco una obra frondosa, pero sí se reflejó inmediatamente en eso. ¿Por qué? Porque yo sabía de eso. Yo había tocado eso. Claro. Sabía qué textura tenían, sabía la solidez de esos fierros. Y entonces, de alguna manera seguí jugando con eso. Seguí en el mismo juego, pero ya de adulto. O sea, no es que me volví niño. O sea, sigo siendo adulto, pero de alguna manera sigo jugando y sigo creando con una actitud similar, ¿no? O sea, de última, cuando era niño, era una cuestión de exploración. Quien crea que ya, cuando dejó de ser niño, ha dejado de explorar el universo, bueno, lo lamento mucho, ¿no? Claro. Eso es, lo repito, eso es lo que llaman madurez, ¿no? Una vida un poco más amarga, ¿no? Sin tener esa percepción un poquito más abierta hacia más aburrida, más segura, Claro. más conservadora. No quiero meterme en temas políticos, pero esto no es político. La humanidad se divide en dos tipos de personas, ¿no? Dos características del ser humano bastante distintas. Uno son la personalidad conservadora y la otra es la personalidad, se podría llamar progresista, si la limpiamos, que es muy difícil de toda connotación política. El sesgo político, claro.
sea, La idea de movimiento, ¿no? tenemos en lo que se llama progresismo y en lo que se llama conservadurismo, tenemos ejemplos de conservadurismo dentro del campo progresista y tenemos ejemplos de progresistas dentro del campo conservador. O sea, de última no tiene mucho que ver con el sesgo político que tenga, pero sí hay un tipo de personalidad. Y hay las personas que tienen la tendencia, ¿no?, a una vida más conservadora, tienen primero más posibilidades de ser felices, ¿no? O sea, porque tienen una vida más equilibrada, viven en una especie de meseta, todo esto sin querer ser peyorativo. No. Entonces, son elecciones y a veces son lo que nos toca, ¿no? Son elecciones de cada una, ¿no? Yo lo tengo que decir desde una plataforma que es la mía, que es la de alguien creativo. ¿No? Claro. Alguien creativo es necesariamente progresista. No, o sea, o alguien progresista es necesariamente creativo, que son cosas que van asociadas. O sea, ser artista y ser conservador es un oxímoro. Primero. Claro. O sea, no es algo que no creo que se pueda hacer sin pagar un peaje. Claro. Por eso, ¿no? Pues aparte, ¿cómo sería un artista conservador? Digo, porque el artista... conservador es un oxímoro, justamente. Claro. No se puede concebir. O sea, porque es un creativo. Claro. Ser creativo, el conservador es bastante. Claro. De hecho, hay mucha gente que tiene una confusión muy grande con eso. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene una confusión muy grande con eso. Y no se dan cuenta, pueden pasar toda su vida y no se dan cuenta que están viviendo en una contradicción. Claro. Porque pensaba algo, Oscar, que es que, bueno, por ahí uno puede mamar de viejos o anteriores artistas y de una tradición que a uno lo puede llevar a convertirse en un dibujante, en un músico, en lo que sea, pero en el fondo uno está transformando todo eso de vuelta. Por lo tanto, digo, hay algo que se conserva, pero hay algo que se transforma. Obviamente. Entonces... No repetiríamos, seríamos meros repetidores de lo que absorbimos. O sea, ¿no? O sea, tipo loro. O sea, absorber un conocimiento y repetirlo. O sea, todo conocimiento que se absorbe, eso es otra de mi forma de pensar, ¿no? Que hay que tomarlo con pinza. Verdaderamente no soy muy inteligente, que digamos. Pero yo creo que todo conocimiento que absorbemos tenemos que transformar. Tenemos la obligación humana de transformarlo inmediatamente. O sea, aquellas personas que absorben conocimiento por el solo hecho de conservar de nuevo esos conocimientos, ¿no? Esa gente tiene mucho éxito en las cenas intelectuales, ¿no? Donde yo fracaso. O sea, primero porque no tengo memoria. O sea, tengo la memoria de un pez. Un pollo me puede ganar en cualquier... o sea que en una discusión está frito. Si te dicen, vos me dijiste tal cosa, estás frito. No, absolutamente. Al primer argumento me demoró. Estoy ocupado en otras cosas. Estoy ocupado en todo... En todo conocimiento que absorbo lo tengo que transformar inmediatamente. Y yo lo considero casi como comer, como alimentarse. Vital. O sea, si uno come más de la cuenta, tiene que gastar más energía de la cuenta, ¿no? Tiene que tener un equilibrio. O sea, todo aquello que se come se transforma en energía, entonces uno está, digamos, en línea, ¿no? está con el peso justo y está con el coso, entonces uno puede ser ágil, puede correr, puede caminar, ¿no? Hacer ejercicios y qué sé yo, pero eso digamos que es más equilibrado, lo más sano que se puede hacer. En cambio, cuando uno absorbe demasiados conocimientos, incluso la gente creativa es una gran confusión, adolecen de esto especialmente la gente que tiene una muy buena memoria. Yo a veces me maldigo por no tener memoria, no tener esa bendición de la memoria, pero a veces me siento aliviado de no tener que lidiar con una buena memoria. ¿Por qué? Porque a medida que adquirimos conocimiento, nos volvemos más pesados, o sea, tenemos sobrepeso intelectual.
o sea, sobrepeso de conocimiento. Entonces, eso nos hace más lentos a la hora de crear. ¿Por qué? Porque nuestra mano tiembla. Si sabemos, si tenemos toda la historia del arte en nuestra cabeza, en nuestra memoria, frente a una hoja en blanco o a una tela en blanco, nos va a temblar la mano, nos va a temblar el pincel, nos va a temblar el lápiz, ¿no? Antes de hacer la primera línea, porque tenemos, lo único que desarrollamos, en vez de lo que yo llamo ingenuidad creativa, que es ese motor que nos hace creativo, digamos que nos transformamos en unos críticos o jueces de nosotros mismos. Tremenda. Es como que el intelecto le gana al espíritu, por decirlo. A la expresión, al espíritu, etc. Claro. Sí, totalmente. O sea, tiene que haber un equilibrio. O sea, todo conocimiento que absorbimos, aquellos que somos creativos, aquellos que son conservadores, incluso también, o sea, cuando alguien que se dedica a cosas que yo me estoy dedicando de alguna manera en este momento, que es dedicarme a enseñar, ¿no? Lo hago no profesionalmente, ¿no? Trabajo gratis en eso. Pero también ahí hay que poner un valor agregado. O sea, uno ha absorbido la historia de la humanidad, bueno, tiene que volver a entregarlo a los alumnos, a los discípulos, pero con un valor, siempre con un valor agregado. O sea, siempre va a ser un proceso de absorber y transformar energía en energía, absorber y transformar en obra, ¿no? Todo lo que absorbemos. Y mal que le pese a mucha gente, esta humanidad fue hecha por gente creativa, ¿no? Gente creativa o progresista, o sea, aquel que descubrió cómo hacer el fuego, o aquel genio que descubrió la rueda, que fue un invento absolutamente único, porque no fue copia de nada. O sea, no hay nada en la naturaleza que se parezca siquiera a una rueda, a una rueda de un eje, ¿no? Rueda de eje. Claro. Esa conjunción. Bueno, aquel que inventó eso es un verdadero genio y absolutamente progresista. Si no, todavía estaríamos, la humanidad hoy estaría todavía arrastrando las cosas por el piso, y corriendo en las noches de tormenta, corriendo con una rama en la mano, con la esperanza de que un rayo caiga, prenda fuego un árbol y volver a la cueva con el fuego en la rama, ¿no? Claro. Y en cambio, bueno, yo creo que todos los pasos adelante han sido dados por gente creativa, de alguna manera progresista. Ahora, recién mencionaste dos palabras que a mí me generaron varias cuestiones sensibles que tienen que ver también con que me dedico a la docencia. Por supuesto, lejísimos de lo que podrías ejercer vos con toda tu experiencia, pero hablaste de alumnos y discípulos y entiendo que los que motorizaron o fueron también como en parte maestros tuyos, fue tu familia, que todos dibujaban muy bien, indirectamente creo, ¿verdad? Sí. No fui discípulo de ellos, fui contagiado en realidad. Fue un contagio, como un virus, pero no fui discípulo. Es más, me enseñaron bien poco. O sea, me dejaron hacer. Lo que pasa ya de niño era, dibujaba como un adulto. O sea, era muy especial en ese sentido. Esa era, claro, mi parte genética, podríamos decir, ¿no? Bastante natural. Y entonces mi familia, que eran unos dibujantes extraordinarios, mi padre, mis hermanos, hasta mi madre dibujaba muy bien. Entonces no se dedicaba. A mi madre sí que le pareció una pérdida de tiempo, pero a mi padre, yo me acuerdo cuando yo era niño, mis hermanos eran muy grandes. O sea, cuando yo nací, mis hermanos tenían 23, 25 y 27 años. Eran muy, muy grandes. Por lo tanto, me crié en una familia de adultos, de gente grande. Pero cuando mi madre levantaba la mesa, digamos, después de almorzar,
Yo recuerdo a mi padre y a uno de mis hermanos siempre, y yo, ponernos a dibujar. O sea, como libremente. Como sobremesa. Sí, como sobremesa ponernos a dibujar. Se charlaba así mientras dibujábamos. Mi padre dibujaba chicas desnudas, que eran ejercicios, digamos, académicos, ¿no? Estrictamente académicos. En distintas actitudes, en distintas posiciones, corriendo, saltando, qué sé yo, haciendo cosas, pero era una práctica que hacía constantemente, ¿no? Mi hermano dibujaba cualquier cosa, o sea, fantasía, o sea, absolutamente extraordinario, absolutamente genial, y yo dibujaba las mías, mis cosas, ¿no? Dibujaba superhéroes que inventaba, nunca copié, nunca copié. No me gustaba copiar, o sea, me aburría soberanamente de copiar, entonces yo me inventaba mi propio Batman. Mira, ¿Cómo era mi Batman? ¿Cómo era el Batman que incluso hice una historieta entera de Batman? Eh, Era muy niño. ¿Y cómo era mi Batman? Era negro, todo negro, o sea, no era gris, con una capa negra azulada y con un círculo así amarillo con un murciélago negro, como en las revistas de aquella época, sino que mi Batman era todo negro y tenía como unas placas, así era tenía unas placas como blindado, ¿no? Y tenía, sí, el murciélago, recuerdo que lo tenía en el pecho, pero que era rojo. Va a ser que era políticamente incorrecto, pero yo porque era así. No sabía esas cosas. Entonces, bueno, pero digamos que después de muchos años veo que el Batman actual es exactamente como lo dibujaba yo a los claro. 4 años, ¿no? Claro, tuviste como las visiones de Parravicini, ¿viste? Que tuviste. Sí, pero de Batman. No de Batman, de Batman. De Batman. Mi Batman era el Batman de hoy en día. ¿Sabes qué? Dije que es interesante me aburría copiar y me siento identificado porque a mí me aburrió siempre copiar no sé, otro personaje, sino a ver a ver qué me acuerdo si quiero dibujar qué sé yo, hay que ser, no sé, Batman de vuelta. Y yo veo que también hay otras formas de copiar, ¿no? Que en tal caso sería cuando uno empieza a tener influencia de los dibujantes que va viendo. De alguna manera uno siempre copia, pero subconscientemente. Claro. Inconscientemente. Es un conocimiento mucho más inconsciente, ¿no? Es más inconsciente. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Eso no tiene nada. Pero aparte, no solamente no tiene nada malo, sino que es inevitable. ¿No? Claro. Es lo mismo que las locomotoras en ese sentido, ¿no? Como las texturas y todo eso que te llevó. Claro. No es que yo dibujo locomotoras. No, claro. Puro dibujé locomotoras, sino dibujé artefactos o universos que se remitían a esas formas, ¿no? Cuando yo ilustré un proyecto hice todo el diseño conceptual de un proyecto junto a mi ex, que es arquitecta en Londres, para un proyecto de un tal Michael Moorcock, que era considerado, que era un escritor, considerado el padre de un movimiento de ciencia ficción que se llama steampunk. Sí, o sea, era un mundo todo de vapor. Digamos que era como el padre. Bueno, yo trabajé un tiempo en un proyecto para una empresa muy grande norteamericana que se llamaba Origin System hace muchos años. Y me dijo, hacía 9 meses que estaban desarrollando este proyecto. Esta empresa tenía 300 creativos in-house, o sea, 300 creativos con sueldo adentro de la empresa. Eso era en Texas. Y después de 9 meses tuvieron que llamar a uno de afuera. Okay. Recuerdo que uno de los presidentes de la empresa y uno fundador de la empresa era el hijo de uno de los astronautas que pisó la luna, no me acuerdo de cuál. Y bueno, me ha tocado muchas veces ser el bombero que viene a apagar un incendio. Siempre cuando no había salida, se acordaban de mí, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué no me llamaban desde el principio, no? Nos ahorrábamos
tiempo y dinero y bueno. Pero yo recuerdo que el Michael Moorcock me dijo, apenas vio la primera serie de diseños que hice, porque era como una película, una mezcla de película y video games, o sea, se llamaban películas interactivas, algo que no tuvo ningún futuro, porque toda la evolución de los video games y de las películas con efectos especiales maravillosos y qué sé yo, todo eso fue muy rápido en aquella época, muy, muy rápido. Por lo tanto, quedaron muchas ideas en el camino. Bueno, este era para un gran proyecto, con inversión enorme, con incluso actores famosos de Hollywood, un proyecto muy grande. Y el Michael Moorcock me dijo, es la primera vez que alguien entiende mi obra, entiende mi literatura, entiende de qué hablo. Dice, la primera vez que se me representa como es debido. O sea, revolución industrial inglesa. Era ese estilo. Y dice, porque todos me representan como medioevo, pero con tubos de vapor saliendo de las torres y esas cosas, ¿no? Y dice, claro, como él es escritor, él tampoco podía explicar bien, ¿no? Por lo tanto, claro, por lo tanto me informó a la empresa que me dieran absolutamente carta blanca para hacer lo que yo quisiera, incluso cambiar parte del guión y parte de la historia, si era necesario, si a mí se me ocurre. O sea, me dio una absoluta confianza. Toda esa capacidad de aplicar mis conocimientos a un proyecto grande de un tipo que seguramente ha tenido una experiencia similar a la mía, ¿no? O sea, seguramente hablamos siempre de trabajo, nunca hablamos de la vida con él, pero estoy seguro que su literatura nace de la misma, siendo inglés aparte, él. O sea, nace del mismo lugar donde nació mi estilo, ¿no? O la personalidad, entre comillas, de mi obra. Pero bueno, todo porque me remito a lo que sé, a lo que conozco, a lo que toqué con mis manos, a los grandes espacios. Por ejemplo, soy una de mis características también en el sentido de la escala, que eso me vino ya más de grande. Haber vivido acá en la Pampa húmeda, en Argentina también, y en estos grandes espacios, esto me dio también una necesidad de un sentido de la escala muy particular. Por ejemplo, yo no trabajé en El Señor de los Anillos, la primera trilogía, pero trabajé en The Hobbit, la segunda trilogía. Y trabajé en la última de Amazon, no sé cómo se llamó en Argentina, Los Anillos del Poder. Los Anillos del Poder. Los Anillos del Poder. Trabajé en estas dos trilogías. Bueno, la última fue una serie, ¿no? Una serie, sí. Y mi aporte fue justamente ese, la escala. O sea, el sentido de la escala. Ahí trabajaste en el concept, ¿no? Trabajaste en... Sí, claro. Sí, siempre trabajé en el concept. O sea, en todos mis años de trabajar en cine, siempre trabajé en el concept, en el diseño conceptual, ¿no? La parte visual de las películas. Claro. 30 años que trabajo en eso. Así que bueno, y ese fue mi aporte, porque eso les gustó mucho eso. O sea, mi sentido del escala. Aparte del diseño y todas esas cosas, bueno, hay mucha gente que diseña bien y que dibuja bien, pero en este caso, mi aporte que es invisible al público, lo cual está bien que sea invisible. O sea, cualquier aporte en cine, que es una forma de arte colectiva, no es una forma de arte intelectual. No es ni el director, ni el productor, ni el editor, ni el director de arte, ni los actores, ni los músicos, o sea, son todos. O sea, es una forma de arte muy extraña, ¿no? Muy extraña. Y yo cuando pasé de esa forma de arte que era la ilustración, que era un trabajo absolutamente solitario, pasé de un día para el otro, pasé a estar en oficinas, trabajando codo a codo con la gente más grosa del mundo,
Fue para mucha gente es un shock y no puede sobrevivir a eso. Mucha gente, yo he visto gente muy famosa que no ha llegado a soportar ni siquiera 2 semanas haber salido de su estudio, ¿no? De la protección de su estudio, expuesto, completamente expuesto al juicio y al compartir todo lo que uno hace. Y aparte el cambio de atmósfera, porque es totalmente distinto. Sí, completamente distinto y en mi caso completamente estimulante. O sea, mi pasaje del trabajo solitario al trabajo colectivo, o sea, del trabajo solitario pero reconocible en todo el mundo. Yo fui más conocido por mis tapas de la revista Heavy Metal, que no eran otra cosa que una reedición de las tapas de la revista Fierro. O sea, no es que creo que nunca trabajé para Heavy Metal directamente. Reedité mis viejas tapas de Fierro, ¿no? Y así como en todo el mundo, o sea. Pero soy más conocido por las tapas por la revista Heavy Metal que por otras cosas. Metal Hurlan en Canadá también, y sus Comic Cat, y en la de España, la del y de todo el mundo. Pero bueno, ese fue digamos, mi carrera. Me empezó como dibujante de cómics. Disculpame, yo no paro de hablar, por ahí vos querés hacerme algunas preguntas. Yo te interrumpo, no te preocupes. Siempre, lo mejor que le puede pasar a un entrevistador es que el entrevistado hable abiertamente. Vaya suelto. Vaya suelto, yo lo voy llevando cuando puedo. Bueno. Pero escúchame, vos empezaste muy pibe. Muy pibe. Yo empecé muy chico. Empecé profesionalmente a los 17 años. Es muy chiquito. Y empecé a trabajar con monstruos como Brescia, como Arturo del Castillo, como José Luis Salina, Hugo Pratt. Vaya nombres, ¿no? No, animales totales. Yo era un niño de 17 años, debo haber pesado 50 kilos mojados. Pero bueno, era una responsabilidad muy grande, porque yo quería ser mejor, pero no mejor que los demás, o sea, mejor que mí mismo. O sea, mi carrera fue contra mí, o sea, contra mí mismo. ¿Pero por qué contra vos mismo? Porque vos... Quería ser mejor que yo mismo. O sea, quería ser mejor que ayer, quería ser mejor que hace una hora. O sea, tenía una obsesión por resolver mis problemas. Podía reconocer mis problemas, mis falencias, y tenía una obsesión por resolverlos, por solucionarlos. Más que el pudor de trabajar con gente muy grosa, ¿no? Que era todo un orgullo para mí, pero yo tampoco es que andaba sacando chapa con eso, ¿eh? O sea, tampoco me aprovechaba de esas cosas. O sea, sí me parecía extraordinario, me parecía reconocía que era una cosa fuera de lo común. Casi niño estar trabajando con gente tan grosa, pero yo estaba absolutamente concentrado en resolver mis propios cosas, o sea, resolver mis propios problemas y tratar de ser mejor y mejor y mejor y siempre mejor. Nunca lo logré, pero lo intenté. Pero bueno, ahí eso ahora entiendo por qué cada cierta cantidad de tiempo tenés esa autocrítica, digamos, como de, bueno, no tanto, como ponerme en mi lugar. Veo que siempre estás como en esa etapa de poder superar un pasito más, siempre, ¿no? Sí, bueno, es un motor, o sea... Es vital. Soy amigo de una de las... muy amigo de una de las diseñadoras de vestuarios la más grande del mundo para mí, que es la que hizo el vestuario de la película Frankenstein. Está nominada al Oscar, acaba de ganar el BAFTA, y acaba de arrasar con todos los premios. Y me acuerdo que ella tenía mucha angustia solíamos cenar juntos, y ella tenía mucha angustia con esto de no estar conforme con lo que hace. Era la mejor del mundo.
y no estaba conforme hasta las lágrimas, ¿no? Por aquello que hacía, porque no le gustaba, no era feliz con lo que hacía. No era feliz con el resultado de lo que hacía. Claro. No con su trabajo, sino con el resultado de lo que hacía. Y pues yo tampoco, pedí. Entonces digo, no estamos acá en este mundo para ser felices. Pues, o sea, estamos para disfrutar de la lucha, ¿no? Pero tenemos el mejor motor del mundo, que es aquel de la inconformidad, ¿no? O sea, la conformidad nos condena a una meseta de la cual no salimos. ¿Cómo podemos progresar si no es por inconformidad, si no es por lo que nos falta, por nuestras falencias, ¿no? ¿Por qué? Porque somos geniales, porque somos buenos, ¿no? Porque nos gustan los aplausos. No encuentro otro motivo, porque es extremadamente duro, ¿no? O sea, es extremadamente duro, la gente no lo sabe, pero es extremadamente duro estudiar, aprender, se estudia todo el tiempo. Se estudia todo el tiempo, obsesivamente se estudia todo el tiempo, ¿no? Se estudia de una manera académica y al mismo tiempo se estudia de otro millón de maneras que están fuera de cualquier proceso académico. Totalmente. Se estudia a las 24 horas, o sea, se estudia cuando uno está viajando, se estudia cuando uno está viajando en su propio auto, o sea, cuando está caminando por las calles, o sea, se está estudiando, se está escaneando todo, hechos y cosas, uno las está escaneando y acomodándolos en una especie de enorme archivo, ¿no? En nuestro disco duro. Es una forma de estudiar todo el tiempo, para luego crear. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Y ahora linkeo con lo que habías hablado de la inmensidad y las escalas. Sábato contaba que, claro, él vivió también en un pueblo más chiquito todavía, Más chiquito mío. más chiquito que Corral de Bustos, y que ya el hecho de nacer en un lugar agreste, en la inmensidad de la pampa húmeda, generaba un vínculo con el mundo en donde el aprendizaje funciona de otra manera, porque sos minúsculo en relación a todo eso inmenso. Absolutamente. ¿No? Sí, se dice que la gente que vive en el desierto está más cerca de Dios. Bueno, O sea, claro. Dicen los musulmanes, ¿no? Totalmente. Los ascetas que se esconden. Y están gente normal, o sea, un tuareg, un beduino normal. O sea, viven en un paisaje de arena y cielo. O sea, de arena y cielo. Eso te da otra forma de aprender, otra forma de ver el universo, ¿no? Alguien que vive en la ciudad, que ha nacido y ha vivido toda su vida en una gran ciudad como New York o como Buenos Aires, o sea, está rodeado de manufactura humana. Totalmente. Entonces tienen otra tendencia a creer que el ser humano es una especie de Dios, ¿no? Porque es el que hace todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que han visto a 360 grados toda su vida es hecho por el hombre. Y eso no quiere decir que los inhabilite a pensar, o que los que vivimos en el campo son pequeños. No, pero estoy confirmando lo que decimos. O sea, es otra manera de ver el mundo y otra manera de ver el universo. Claro, porque aparte es, medio en términos de Huxley, pero ahí muy en la tangente, que es esto de abrir la percepción, digamos, ¿no? Esto de, hay algo del vínculo con la naturaleza, con lo que nos rodea, que no viene de otro lado, que no tiene nada que ver con nosotros, aunque está muy vinculado, en donde las texturas, los tiempos, la inclemencia del clima, un montón de cuestiones son completamente diferentes. Sí, completamente diferente, es verdad. Sí, se hace el olor a lluvia cuando viene la tormenta. Qué bello, ¿no? O sea, el olor a tierra mojada. Entonces por ahí... ¿Cómo se dibuja eso, Oscar? ¿Cómo se pinta eso? ¿Cómo se pinta la tierra mojada y el olor a tierra mojada? Se pinta de otra manera. O sea, entra por otro canal, eso, ¿no? Entra por otro canal. Y digamos que no necesariamente es una
transcripción literal de lo que uno percibe, de lo que uno ve, sino que sería imposible explicar cómo, ¿no? Pero de alguna manera sí, eso llega y forma parte de nosotros y de nuestra manera de pensar, y eso se ve en lo que hacemos. Estoy hablando como si yo fuera un gran artista, pero en realidad he tenido una vida como historietista, un corto periodo como dibujante de historietas, un corto periodo como pintor, un poquito más largo periodo como ilustrador, ¿no? Tampoco tan largo, y uno más largo sí como diseñador conceptual, director de arte y hasta production designer en cine. O sea, son distintas experiencias, pero en todas, estoy seguro que apliqué ese olor a tierra mojada previo a la tormenta. Claro. ¿No? O sea, no sé cómo, pero de alguna manera No se puede explicar. En mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas, en nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Pues no soy el único. Somos millones de personas que hemos tenido este tipo de experiencia en la vida. Oscar, ¿por qué es tan importante? En realidad que estoy inculcando yo un pensamiento. Yo creo que el arte es fundamental para la humanidad. ¿Por qué es tan importante expresarse por otros medios al margen del habla, digamos, esto del lenguaje? ¿Qué hay ahí que es tan misterioso? Porque es muy limitado el lenguaje convencional. O sea, este lenguaje que estamos hablando nosotros ahora, estamos utilizando nosotros, ¿no? Que está hecho de un abecedario limitado, de una cantidad de palabras limitada, con unas combinaciones infinitas, pero el lenguaje casual, digamos, que es el que estamos utilizando, ¿no? Tiene sus límites. O sea, es prácticamente imposible profundizar en algo sin establecer algún tipo de metáfora, ¿no? Totalmente. Para explicar algo, ¿no? ¿Por qué utilizamos metáforas? ¿No? ¿Por qué utilizamos metáforas de navegar por el universo, de océanos, ¿no? Sí, todo el tiempo. Y montañas, y qué sé yo. ¿Por qué utilizamos todo eso? Porque nuestro lenguaje de comunicación inmediato es muy limitado. En cambio, el arte para mí es un lenguaje. O sea, probablemente sea una visión un poco reduccionista de parte mía, pero el arte es un lenguaje que sirve para comunicarse con los demás. Si no existe el autor y el espectador, digamos que el fenómeno del arte, puede existir la obra de arte, pero el fenómeno del arte no existe si no tiene el espectador. Eso me costó mucho entender. Pero finalmente lo entendí. Si no existe alguien que recepciona lo que hacen a nosotros, bueno, el fenómeno del arte no se da otro fenómeno. O sea, se convierte en una manufactura, pero si nadie la ve, no se da el fenómeno. ¿Pero qué te pasa con un artista que dice, por ejemplo, yo lo hago solamente para mí? Bueno, pues pongo en tela de juicio su concepto sobre el arte. O sea, no puedo decir mucho al respecto. Pero yo creo que uno en el fondo, inconscientemente, uno siempre está trabajando por los demás. Estamos fascinados por lo que viene, ¿no? Fascinados por el universo. Estamos fascinados por el bien, por la belleza, e incluso por el mal, por el horror, ¿no? No es que los artistas somos seres románticos que pintamos flores, ¿no? O sea, pintamos las cosas que nos golpean y que nos pegan fuerte y todo eso, ¿no? Lo percibimos como con una serie de sentimientos. Y eso explicarlo en el lenguaje convencional es imposible. Por lo tanto, se recurre a otros lenguajes. La pintura, la plástica puede ser un lenguaje, y después hay otro lenguaje que es la literatura, ¿no? Que es
que se usa la palabra, pero hay que recurrir a una, por ejemplo, en literatura de ficción, que hay que recurrir a una enorme metáfora de 500 páginas. De 500 páginas para terminar diciendo algo. Claro. ¿No? Porque no puede estar vacía de contenido. Lo que uno pinta, si sea un cuadro de 7 metros de largo por 4 metros de alto, tiene que tener un contenido, porque tampoco es una cuestión de tamaño. Por lo tanto, yo creo que el arte viene por sobre todas las cosas de esa sensación de ausencia que tenemos. Es bastante complejo el tema. Porque en general los primeros que tenemos la tendencia al arte, somos aquellos que tenemos alguna dificultad de comunicación. No. En mi caso fui durante toda mi infancia, durante mi adolescencia, mi juventud, o sea, gran parte de mi vida fui una especie de dislexia. O sea, técnicamente no soy disléxico, pero siempre digo que soy disléxico para no andar explicando demasiadas cosas. Claro. ¿No? Pero digamos que comparto el 99,9% de las características de un disléxico. O sea, tengo dificultades para escribir, tengo dificultades para leer, tengo dificultades en las cosas más simples de la vida, las más simples dificultades en las relaciones personales, dificultades en un montón de cosas. Entonces, digamos que el refugio en un lenguaje que de pronto sí todos entendían era el arte. Entonces ahí se terminaba todo conflicto. Claro. Lo que hacía, ¡pum!, era inmediatamente comprendido por todos. Y cuando yo era niño, por ejemplo, yo no compartía mi arte con mis coetáneos. Pues jugaban al fútbol y yo qué sé, o sea, no les interesaba en absoluto lo que yo hacía, ¿no? Podían sostener la mirada en un dibujo mío por más o menos 1 segundo y medio y iban a jugar al fútbol. O sea, no, pero tampoco me interesaba. Pero sí los mayores. O sea, me comunicaba mucho mejor con la gente grande, que eran los que primero, como primera cosa, se impresionaban mucho con lo que yo hacía, por la calidad técnica de lo que yo hacía, y después entendían. Yo veía que entendían. De alguna manera entendí. Hasta la gente más simple, pero adulta, entendía lo que yo hacía, por lo tanto. Y después ya más de grande, la gente que estaba lejos de mi vida, o sea, que estaba en otros países, que eran de otras culturas, de pronto me estaba comunicando. O sea, eso es saltar por sobre el lenguaje convencional, ¿no? Y usar esta especie de garrocha, ¿no? Para saltar a otros espíritus, a otras almas, a otras sensibilidades, digamos, de gente que está más vieja. Con un dibujo o con una pintura. Sí, con un dibujo, sí. Un dibujo, con una partitura musical, con un poema, con una novela, la mayor parte de gente vive esta experiencia, la mayor parte de gente creativa. O sea, tener alguna dificultad en la comunicación es un plus en realidad, es una ventaja, y es una especie de ventaja dolorosa, ¿no? Yeah. Es una especie de bendición maléfica. Es como una marca que llevas toda la vida. No es maléfica, es una especie de bendición maldita, ¿no? Porque bueno, te permite desarrollar un lenguaje extremadamente complejo, como es el arte, pero al mismo tiempo infinito. O sea, sin ninguna de las limitaciones que tiene el lenguaje convencional. Porque me imagino que pongo un ejemplo así muy al aire, pero por cada portada tuya de Fierro, o sea, en una portada tuya de Fierro, por cada lector había una portada distinta, porque hay una percepción distinta y un vínculo
distinto con esa obra. Inspiraba cosas distintas. Claro, por lo tanto es monstruoso. Sí, es infinito. Pero colmo, nunca fui alguien que quiso decir algo a través de mis cosas. O sea, nunca tuve la fantasía de creerme que yo era dueño de quién sabe qué arcanos, ¿no? Y que era mi deber transmitirlo. No. Hacía cualquier cosa. Lo primero que me venía a la mente, o sea, dejaba que mi mente y que mi mano corra libre y que haga lo que quería de alguna manera. Por lo tanto, lo que salía, pero yo estoy seguro que lo que salía sí era producto de algo importante que yo quería decir. O sea, de alguna manera el ser artista no es una cosa que uno puede elegir así nomás, a la ligera, por alguna razón, digamos, por esnobismo o porque está de moda, porque uno, en un taller uno puede establecer vínculos con la demás gente que frecuenta el taller y esas cosas, ¿no? Yo creo que el ser artista es porque hay una necesidad imperiosa de expresarse a través de ese lenguaje en particular. Estoy hablando de todas las formas. Sí, claro. Estoy hablando de todas las formas. Y si no existe esa necesidad imperiosa, es mejor dedicarse a otra cosa. Esto es cruel lo que estoy diciendo. Y me resulta difícil decírselo a la gente directamente cuando veo que eso no es así. En realidad, yo, por ejemplo, ahora no tengo la necesidad de expresarme a través de aquí. Y pues no dibujo. O sea, no dibujo. O sea, jamás voy a forzar las cosas. Por ejemplo, las crisis de creatividad, ¿no? O sea, las musas. No, hay veces que no nos asisten. Una cosa que explico en los cursos que doy, porque yo hace muchos años estoy dando pequeños cursos, clases magistrales o charlas, o llámese como se quiera. Yo lo llamo vínculo con la gente. Y una de las cosas que explico a mis alumnos es justamente eso, o sea, que no es una cuestión de forzarse uno, y cuando uno ya es un artista, cuando ya es uno es un creativo, digamos, hay veces que no funciona, o sea, que no nos vienen ideas y que no podemos hacer nada por una semana. Eso se puede extender a un mes, ¿no? 2 meses, y en general la gente se empieza a desesperar. Y lo que yo explico es que hay que considerar, aunque sea por un momento, hay que considerar que eso no es negativo, que probablemente en ese periodo que las musas no nos asisten, no es porque se la agarran con nosotros, sino porque estamos bien, porque estamos felices, porque estamos en un periodo más contemplativo, probablemente, y que no necesitamos decir nada en ese momento. Y cuando uno no tiene la necesidad de decir nada, ¿qué es lo mejor que puede hacer? No decir nada, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, esos periodos probablemente sean periodos naturales, pero esa es la tremenda desventaja que tiene el ser profesional, que es una palabra que se ha convertido en una palabra como una especie de nuevo Dios, ¿no? O sea, el ser profesional, ¿no? Yo estoy muy en contra. Yo estoy en una especie de cruzada en contra de esta palabra, de ser profesional, porque de alguna manera es la ruina para nosotros. Porque nos obliga a crear incluso en los periodos que no tenemos la necesidad de crear.
¿no? Nos obliga. Entonces, eso no es muy positivo. O sea, es una característica de nuestras épocas. O sea, el sistema nos exprime de alguna manera. Claro. Y no respeta que tenemos nuestros tiempos. Pensaba que no, un poco de la mano de esta charla, que dejamos de ser las locomotoras a vapor, con sus texturas, con sus olores y demás, para hacer un tren eléctrico que va a toda marcha y no para, cuando uno se convierte en... Exactamente. Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí. Lo cual ya gana primero la industria. Sí, es una perfecta metáfora. Sí, es así. Yo creo que y el mundo se va acelerando cada vez más. Se va acelerando cada vez más y cada vez más. Las obligaciones son cada vez más duras, ¿no? Se trabaja cada vez más, se gana cada vez menos. No estamos en un buen momento. Soy bastante crítico con el momento que estamos, que ha invocado esta civilización, especialmente esta civilización occidental. Totalmente. Soy bastante crítico al respecto, porque lo he vivido en carne propia. Claro. En distintos países que has estado, sobre todo, ¿no? ¿Lo has visto? Sí. Esa es mi vida. He decidido correr por el mundo. Viví en 15 países. En algunos de ellos viví por muchos años, en otros por menos tiempo, pero sí he tenido que fue un gusto, un placer inmenso. O sea, fue el sueño de mi vida, viajar y vivir por el mundo. O sea, no me voy a quejar de eso, pero el estrés fue increciendo de la mano con mi edad, y por lo tanto, o sea, en este momento ya el trabajo se ha transformado en algo muy estresante, el trabajo profesional. O sea, por otra parte, muchas veces en reuniones de producción y todo eso se explora a ver quién, para hacer un casting del departamento de arte, por ejemplo, y por ahí se tira un nombre, ¿no? O me tiran un nombre cuando me ha tocado ser director de arte o production designer. Production designer es la cabeza del... Sí. Y entonces me tiran un nombre y entonces ocurre esta escena muy frecuentemente. Y le digo, pero no es muy buen artista, digo yo, ¿no? Y entonces es como que si se pusieran de pie y se pusieran una mano así en el corazón y dicen la palabra mágica, pero es muy profesional. Y a mí me ha tocado, es como si estuvieran pronunciando quién sabe qué himno. Y a mí me ha tocado realmente perder los estribos en esos casos, dar un puñetazo sobre la mesa y empezar a los gritos a decir que no, que quiero gente con talento. O sea, que llegue tarde, que me haga renegar, que lo que sea, pero quiero gente talentosa, quiero gente con talento, gente creativa, no quiero gente profesional. Cualquier imbécil puede ser profesional. Cualquier idiota puede ser profesional. Basta que cumpla con ciertos requisitos o deadlines, ¿no? Y ya. Pero ¿y el producto? Claro. O sea, prefiero a la gente de talento. A veces da ganas de matarlo, pero sí, a veces da ganas. Pero me imagino que cuando viste a algún artista talentoso que por ahí se mandaba alguna macana, ¿no te viste a vos mismo alguna vez? Digo, vos en alguna situación. No, me vi a mí mismo. O sea, todo el mundo piensa de mí lo mismo que yo pienso de los demás. O sea, todo el mundo me quiere matar a mí. Gracias. Y deberíamos ser el más odiado de todas las producciones. Pero bueno, sé resolver problemas. Claro. Tengo la capacidad de resolver problemas creativos, entonces por eso llegué a la edad que tengo en la industria. O sea, la industria del cine, por ejemplo, en Hollywood nadie pasa de los 50 años. O sea, no soportan, pasan de moda, no soportan el peso de la presión, ¿no?
En cambio, a mí siguieron llamando, me siguen llamando todavía, a pesar de que estoy semi-retirado, me siguen llamando todavía y me siguen ofreciendo cosas. Pero primero porque tengo una buena formación clásica, digamos, ¿eh? O sea, especialmente en Hollywood, si uno sabe la diferencia entre el gótico y el barroco, considero una especie de gurú. De gurú mágico y qué sé yo. Pero bueno, eso es haber estudiado siempre. Sigo estudiando. Sé que no voy a aplicar lo que sigo estudiando, pero me ha quedado la actitud, ¿no? Claro. Entonces no puedo parar. Una de las últimas, Oscar. Algo que me sorprende, que es esto de que recién comentabas con respecto a hay momentos en que es mejor hacer silencio. Y en charlas previas con vos me dijiste, bueno, estoy semi-retirado, ya, y hace un ratito dijiste, ¿no? Bueno, si no tengo la necesidad, no dibujo más. ¿No te aparece de cada tanto un poquito agarrar un poco un lápiz, un algo, y meterte ahí en ese mundo? ¿O es algo que ya tenés saldado? Sí, en el momento que ocurriera eso, en ese momento no dudaría de agarrar un lápiz y un papel y ponerme a dibujar. O sea, la cosa más fácil del mundo. O sea, no es que tengo... Lo que pasa es que, volviendo a la vida profesional de estos días, hace que uno termine teniendo una especie de relación traumática con la propia arte. Es una máquina de picar artistas, ¿no? El ser profesional, ¿no? Estas cosas de ser profesional a niveles muy altos. ¿Qué es lo que uno quiere llegar? O sea, uno quiere ser mejor, o sea, llegar a un nivel más alto, es una cosa natural. Pero el sistema se ha vuelto muy cruel y bueno, y por otra parte estamos en otra etapa que en medio de esto aparece otra cosa que pone, por si le faltara crisis al tema, ¿no? Por cómo, al punto que ha llegado este sistema, por si le faltara crisis aparece la inteligencia artificial, ¿no? Que eso da para otra No, sí, claro. otro día cuando quieras, podemos, y vas a ver en mí una persona muy confundida y sin ningún concepto muy claro que digamos sobre el tema. Pero por si fuera poco, aparece la inteligencia, donde hace que el trabajo de muchos de nosotros, o sea, muy buenos ilustradores, por ejemplo, muy buenos dibujantes, haya quedado obsoleto de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, casi literalmente. 6 meses, ¿no? Hablo con algunos amigos y me dicen, bueno, me estoy haciendo otras cosas, estoy haciendo esto porque no aparecen trabajos. Y qué sé yo. Bueno, antes un ilustrador, yo trabajo con la computadora hace como 25, 30 años, no recuerdo. Y el haber pasado del papel a la computadora para mí no fue nada, o sea, fue una cosa de 3 días, porque el trabajo seguía siendo manual. O sea, esta lapicera electrónica con una tableta muy grande que tengo, o sea, profesional. El trabajo, digamos, psicofísico era idéntico, o sea, tenía que dibujar. Y yo usaba del programa, por ejemplo, creo que un 3% de las capacidades del programa. Pero yo me gustaba dibujar todo, o sea, me gusta dibujar todo. O sea, no es que uso las posibilidades que me da el programa de hacer menos, o sea, de resolver las cosas de otra manera, sino me gusta dibujar. ¿Por qué me gusta dibujar? Porque tengo el control. Tengo el control de lo que estoy haciendo. O sea, si yo ya uso una foto como fondo, esa foto me condiciona, ¿no? Si yo uso un modelo, me condiciona el modelo. Entonces yo tengo que dibujar a mano libre. Entonces tengo que expresarme a mano libre primero. Y luego, sí, por ahí,
corregir algunas cosas con referencias fotográficas o por modelo o con lo que sea. Claro, pero no deja de ser una herramienta. No es lo que yo ya hice, pero ya lo que hice, hecho está, ¿no? Pero eso no fue una gran revolución. La revolución era que yo podía corregir cosas que en papel era muy difícil de corregir. O sea, yo podía corregir algo que me había equivocado, por ejemplo, en una composición. O sea, tenía que trabajar una semana más, porque era un trabajo de restauración. Encima yo trabajaba con un papel Canson muy especial y con una textura muy especial. No por lo especial, no porque yo sea un sofisticado. Yo usé siempre los materiales más baratos que existen. O sea, en mi etapa analógica, digamos, ¿no? No, incluso en mi etapa digital. O sea, mi trabajo digital que era idéntico. A veces ni yo me doy cuenta si ciertas ilustraciones las hice con la computadora que las hice a mano. O sea, me confundo hasta yo mismo, porque trabajo exactamente de mi mano. Logro autoimitarme tan bien que me confundo hasta yo. Especialmente cuando pasaron algunos años. Pero eso no fue una gran revolución. Lo único que sí era podía corregir mucho más fácilmente las cosas, volver atrás, y eso era gran ventaja, un gran relax. Por otra parte, yo aprendí dibujando en papel, lápiz y con pintura y con pasteles, esas cosas donde no había vuelta atrás, prácticamente. Entonces tenía que tener la mano muy segura. Entonces, bueno, para mí fue muy fácil pasar a la computadora. Pero todo el mundo me dijo, bueno, tenés que usar un programa así, unos programas nuevos y eso. Yo aprendí con el Photoshop y sigo trabajando con Photoshop, que no era, en la época que yo aprendí no era precisamente un programa de ilustraciones, pero es el único programa que aprendí y yo con eso me basta. El viejo Breccia decía que si tenía que dibujar con un manubrio o pintar con cualquier cosa, lo importante era pintar y dibujar, ¿no? Sí, yo estaba de acuerdo con él en eso, porque había una cosa que me aburría mucho. Cuando se juntaban por ejemplo, en las convenciones internacionales, qué sé yo, o en Europa, que nos conocíamos todos, y se ponían a hablar los artistas, a mí me aburría muchísimo, porque en general hablaban de materiales, ¿no? De técnicas, de materiales, de técnicas. Y yo nunca entendía por qué me aburría de tal manera, porque era un tema que no le daba ninguna importancia. Se pasaban horas hablando de un lápiz de grafito que conseguían solamente en un negocio en Japón, en Tokio, en Nagasaki, qué sé yo. Y solamente ahí conseguí, y dibujaban igual que cualquier... dibujaban igual que yo, con un lápiz que compro en el almacén de la esquina. Claro. O sea... Para mí eso es verso, ¿eh? Y trabajo sobre papel de fotocopia. O sea, me compro resmas de papel de fotocopia. Claro. ¿No? O sea, no es que estoy... Basta con tener algo con qué expresarte. O sea, no hace falta tanta sofisticación. No, yo solamente uso un papel hecho a mano con un método medieval en Sicilia, ¿no? Lo hacen exactamente igual que en la Edad Media. Y los días nublados. Sí, nada, a mí me tiembla la mano. O sea, yo tengo que dibujar en un papel así, que cuesta una fortuna. Hay cosas que yo pueda romper y tirar al tacho de brazo. Sin que tenga que ir a sacar un crédito al banco, ¿no? Así que bueno, esa es. Yo creo que lo que pasa los artistas cuando se juntan, tienen miedo de hablar de su propia alma, tienen miedo de hablar de lo que expresan, tienen miedo de hablar del, ¿cómo decir?, proceso creativo. Son cosas mucho más importantes, ¿no? Claro. Que los materiales que se usan, ¿no? Es un tema muy extremadamente aburrido, ¿no? Yo a eso me engancho también, creo, porque... Bueno, pero... Claro. Ahora sí, la última, Oscar. ¿Ok? Si volvieses a nacer, ¿harías lo mismo? Sí, absolutamente. Sí. No es lo más recomendable en absoluto. ¿Por qué? Sí, yo que sí. Porque es todo sangre, sudor y lágrimas. Todo cuesta arriba. O sea, yo creo que nacemos en una colina
volvemos a metáforas traídas de los pelos, ¿no? Para explicar una cosa y para explicar la vida, creo que se recurre a metáforas aún más absurdas. Pero yo creo que nacemos en una colina 45. Hay quien trepa, siguiendo el camino de los maestros, ¿no? Y quien se deja rodar cuesta abajo. Una de esas cosas es más fácil, ¿no? Pero una va al valle de los desconocidos, al valle de los mediocres, y la otra es una escalada infinita a una cumbre a la que uno nunca se llega, ¿no? Pero siguiendo los pasos de gente que ha tomado ese camino. Y digamos que es duro, durísimo. Es durísimo, ¿no? No es un camino fácil. No es un camino fácil. ¿Y así todo lo elegirías? Sí, así todo lo elegiría. Yo creo que porque no me queda otra, porque no sé hacer otra cosa. Por ejemplo, yo soy un perfecto inútil en hacer otras cosas. ¿Qué nos queda? Incluso me retan a mí cuando digo que soy un inútil dibujando. O sea, soy un inútil pintando. Soy verdaderamente inútil. O sea, no soy una persona hábil. No soy una persona, ¿cómo se dice? Cuando tenés una gran habilidad. Claro. No me sale la palabra. Virtuoso. Un virtuoso, exactamente. Soy lo contrario, un virtuoso. ¿Pero qué nos queda al resto de los mortales, Oscar? No. Exactamente lo mismo. O sea, soy un común mortal. Lo que pasa es que lucho y logro que el resultado sea bueno. O sea, no lo voy a negar. O sea, no voy a hacer un ejercicio de falsa humildad en este caso. Pero tengo que hacer un ejercicio de realidad, o sea, de decir la verdad. O sea, no soy un virtuoso, no soy una persona hábil. ¿Por qué lo digo? Porque he estado rodeado de virtuosos y rodeado de genios talentosísimos y encima virtuosos. O sea, la envidia total. La envidia total. No soy un virtuoso, pero a fuerza de mucho trabajo, de mucho renegar, de mucho trabajo. El resultado es a mí nunca me van a gustar mis propias cosas, por lo que ya hablamos. Que, o sea, de alguna manera es el motor y tampoco lucho porque me gustan mis cosas, pero sí sé que tienen un resultado discreto por lo menos. Y bueno, y el hecho de ser invitado constantemente, de haber sido premiado internacionalmente muchas veces, algo quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, está todo bien por ese lado, pero no soy un virtuoso, no soy uno que le ha caído del cielo esta cosa y que yo hago así con la mano y me sale cualquier cosa. No. Todo sangre, sudor y lágrimas. Pero así mismo volvería a ser exactamente. Es una buena lucha, ¿no? Oscar Ciccioni, inmensamente agradecido. Bueno, gracias a vos.